¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez esa traición no fue un error? ¿Qué pasaría si te dijera que esa herida, esa puñalada por la espalda, esa decepción que casi destruyó tu alma, fue parte de un plan divino más grande de lo que jamás imaginaste? Y si te dijera esto, que esa traición era exactamente lo que Dios necesitaba que sucediera para sacarte de donde estabas y llevarte a donde Él quiere que estés? ¿Qué pasaría si ese dolor que maldijiste en el pasado fuera en realidad la clave de tu libertad? ¿Qué pasaría si el enemigo que te apuñaló sin saberlo fuera utilizado como instrumento para empujarte al centro de la voluntad de Dios? Hoy, en este video, descubrirás un secreto espiritual que pocas personas entienden, que no toda traición es el final. Algunos son el principio de todo. Estás a punto de comprender por qué ciertas heridas no fueron prevenidas y por qué Dios, siendo tan poderoso, permitió que ese momento de dolor sucediera. No fue descuido, no fue un castigo, fue una estrategia divina. Este tema es mucho más que un estudio bíblico. Es un llamado a una comprensión profunda de cómo funciona el cielo en formas que nuestra mente humana a menudo no puede alcanzar. Hay un poder oculto en las decepciones y os será revelado hoy. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien que decía amarte? ¿Alguna vez has confiado ciegamente en alguien que luego resultó ser un instrumento de dolor? ¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba Dios cuando eso sucedió? Hoy te darás cuenta que Él nunca se salió de control. Y lo que es mejor, agradecerás que te hayan engañado. Sí, esa frase puede parecer absurda ahora, pero espera hasta el final de este video. En los próximos minutos recorreremos la Biblia en busca de historias ocultas, revelaciones espirituales y conocimientos que nunca antes habías escuchado. Cada punto de este viaje fue diseñado para mostrarte cómo Dios transforma la traición en destino, el dolor en fundamento y las lágrimas en portales de gloria. Entenderás por qué ciertas personas te abandonaron, por qué era necesario el dolor, por qué Dios permite que se rompan los corazones de aquellos que han jurado amarlo y por qué la mayor promoción espiritual llega justo después de la mayor decepción. Pero antes de comenzar el estudio, comenten a continuación: paz en Cristo. Este comentario es un acto de fe, una declaración pública de que estás comprometido con tu sanación espiritual y con lo que Dios te revelará hoy. Y cuando comentas, YouTube entiende que ese mensaje debe llegar a otras personas que sufren, personas que, como tú, están buscando una señal del cielo. Puedes ser el instrumento que Dios use para sanar otra alma. Simplemente comenta y dale me gusta a este video ahora. Si estás aquí, no es casualidad. Mucha gente utiliza este contenido como apoyo espiritual, ya que no todos tienen una iglesia cerca, no todos tienen alguien con quien hablar para comprender su dolor. Así que quiero felicitarte por estar aquí, para buscar, por no rendirse. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y entiende que al hacerlo, estás dando un paso hacia tu propósito. Así como Dios permitió que esa traición te llevara de un lugar, Él está usando este video para llevarte a otro. Y no lo olvides. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición que nunca imaginaste que todavía estaba encerrada. Así que quédate conmigo hasta el final, porque cuando lleguemos allí, algo cambiará en ti. Ahora, respira profundamente, porque el Espíritu Santo comenzará a hablarte ahora. Comencemos el estudio. La traición de José, promovida por aquellos a quienes intentaron destruir. Imagínate ser vendido por tus propios hermanos, ser arrancado de tu hogar, de tu padre, de tu futuro. Ahora, imagina pasar años como esclavo en un país extranjero, agraviado, acusado falsamente, injustamente,
encarcelado y todo esto debido a una traición dentro de tu propia familia. José era el hijo favorito de Jacob, el soñador. Pero lo que no sabía es que sus mayores sueños se forjarían en el horno del dolor y la traición. Cuando sus hermanos lo arrojaron a ese pozo, creyeron que estaban rematándolo. Pensaron, ya está, nunca más volveremos a saber de ese soñador. Pero lo que ellos no sabían es que estaban colaborando con el plan secreto de Dios. Ya ves, José nunca habría llegado a Egipto por su propia voluntad. Nunca habría llegado a ser gobernador de una nación extranjera si todo hubiera ido según sus planes. Fue la traición lo que lo empujó hacia su destino. Fue el abandono lo que lo transportó al lugar de su exaltación. Tal vez tú también hayas sido arrojado a un pozo emocional, traicionado por quienes deberían protegerte, vendido emocionalmente por quienes deberían valorarte. Quizás hasta el día de hoy cargas con el peso de no haber sido amado como debiste serlo. Pero escuchen, esto no retrasó el plan de Dios, esto activó el plan de Dios. ¿Sabéis lo que dijo José años después, cuando se reencontró con sus hermanos? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Él no dijo, Dios lo arregló después. Él dijo, Dios transformó. Fue intencional, era necesario, fue divino. Y aquí está la verdad que casi nadie tiene el coraje de predicar. A veces la traición es la herramienta que Dios usa para sacarnos de nuestra zona de confort y empujarnos hacia nuestro destino. Mientras te quejas del dolor, el cielo ya está planeando tu ascenso. Mientras lloras por quien te traicionó, Dios te lleva al palacio. Mientras te preguntas ¿por qué?, Dios ya tiene preparado el ¿para qué? Lo que destruyó tu confianza construirá tu autoridad. Lo que te rompió el corazón levantará tu historia. José se convirtió en la salvación de su familia, pero esto solo fue posible porque un día fue traicionado. El pozo no lo destruyó, la prisión no lo paralizó. Todo esto simplemente allanó el camino al trono. ¿Qué pasaría si ahora mismo estuvieras en medio de tu Egipto? ¿Qué pasa si te están moldeando sin siquiera darte cuenta? No desesperes, porque quien es trabajado por Dios en silencio, será levantado por Él en público. Lo que te hicieron no fue el final, fue el comienzo. Y lo que te hizo daño será la razón por la que sanarás a otros. Prepárate, porque en el próximo tema vamos a sumergirnos en una traición aún más profunda. Una traición que rompió el corazón de Jesús, pero que también fue parte de un plan eterno. El beso de Judas, la traición que abrió las puertas a la salvación. Pocas escenas en la historia de la humanidad tienen tanto peso como esta. Un jardín, un amanecer silencioso y un beso que le costaría la vida al Salvador. Judas Iscariote no llegó con espada en mano. Él no gritó, él besó. Y por eso duele tanto esta traición. Vino disfrazada de afecto. ¿Cuántas veces en tu vida también te han hecho daño así? No fue por enemigos declarados. Fue para los que caminaron contigo. Para aquellos que compartieron su mesa, sus oraciones, sus secretos. Fue con un beso, con cariño, con palabras suaves. Pero lo que debemos entender a la luz del Espíritu Santo es que sin el beso de Judas no habría cruz. Y sin la cruz no habría salvación. Jesús mismo lo sabía. No intentó detenerlo. Él no huyó, él no maldijo. Él simplemente miró a los ojos del traidor y dijo, «Amigo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?» Mateo 26:50. Amigo. Jesús llamó a Judas amigo. Sabía que el dolor que estaba a punto de sufrir era necesario para cumplir la misión más importante de la historia. Ahora, mira tu propia vida. Estás también atrapado en un beso que dolió, en un momento de falsa dulzura que se convirtió en una pesadilla.
¿Aún te preguntas por qué Dios permitió que esa persona se acercara tanto, solo para después traicionarte? La respuesta está en este momento del Evangelio. La traición de Judas fue el detonante que inició la mayor victoria del cielo. No fue un fracaso del plan, era parte del plan. Dios no se equivoca en sus permisos. Si alguien te besó y luego te lastimó, es porque de alguna manera eso activó un proceso espiritual en ti, un proceso de curación, de fortalecimiento, de renacimiento. El beso de Judas reveló la cruz, y la cruz reveló el poder del amor que perdona incluso a quienes lo crucificaron. Escuche esto atentamente. La traición no puede cancelar tu llamado. Por el contrario, puede ser el sello que te indica que estás exactamente donde se supone que debes estar. ¿Crees que Jesús fue traicionado por casualidad? No. Todo el cielo estaba parado en ese jardín. El universo contuvo la respiración en ese momento. Y mientras los discípulos dormían, Jesús aceptó que incluso la traición era parte del camino. Hoy Dios te dice: deja de luchar contra el dolor. Empieza a verle un propósito. No maldigas al que te traicionó. Úsalo como trampolín. Lo que parecía una injusticia fue simplemente la introducción de la justicia divina en su historia. La cruz no fue el final, fue el comienzo. La traición no fue una derrota, fue una transición. Y ese beso, tan amargo como fue la contraseña para abrir el cielo sobre nosotros. Ahora respira profundamente, porque en el próximo tema vamos a hablar de otra traición, no entre enemigos, sino entre hermanos. Una traición que hirió un corazón inocente, pero que Dios usó para restaurar una nación. La traición de Caín. Cuando la envidia mata el plan de Dios, o intenta hacerlo, la primera traición de la humanidad no fue entre desconocidos. No estaba en el campo de batalla, fue entre hermanos, entre dos hombres que nacieron del mismo vientre, crecieron en la misma tierra, pero que cultivaron corazones completamente diferentes: Caín y Abel. La historia es conocida, pero a menudo se pasa por alto su profundidad. Caín no traicionó a su hermano con palabras, ni siquiera con un plan político. Lo traicionó con una elección silenciosa de alimentar la envidia hasta que se convirtió en asesinato. Dios había aceptado la ofrenda de Abel. Le había agradado el corazón sincero, la adoración genuina. Pero Caín se rebeló, no con Dios, pero con quien estaba haciendo lo correcto. ¿Y a ti cuántas veces te ha pasado esto? No has hecho daño a nadie, solo trataste de agradar a Dios. Simplemente trataste de caminar rectamente, hacer el bien, mantener tu fe. Pero, aún así, alguien te lastimó, alguien te persiguió, alguien te saboteó. Alguien intentó matarte, quizá no con armas, sino con palabras, con mentiras, con desprecio, con abandono. Y te preguntas: ¿por qué, Dios? Solo quería hacer lo correcto. La respuesta está en esta historia. La lealtad molesta a quienes viven en rebelión. La luz irrita a quienes se han acostumbrado a la oscuridad. La obediencia de Abel fue el detonante de la furia de Caín. Pero lo más profundo de esta historia es que Dios trató de detenerla. Sí, el Señor le dijo a Caín: el pecado acecha a la puerta. Su deseo es hacia ti, pero tú debes dominarlo. Génesis 4:7. Dios dio la advertencia, mostró el camino, extendió la mano, pero Caín eligió la envidia. Él eligió la violencia. Él eligió la traición. Ahora escucha atentamente. La traición que sufriste también pudo haber sido advertida por Dios. Quizás Él te dio señales, intuiciones, sueños, alertas, pero por amor, por confianza, lo ignoraste. Y ahora se siente herido. Pero aquí está el secreto. Aún con la muerte de Abel, Dios no permitió que su voz fuera silenciada.
La Biblia dice que la sangre de Abel clama desde la tierra hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que los justos pueden ser traicionados, podrías resultar herido, puedes ser silenciado por manos humanas, pero el cielo nunca olvida. Tu dolor tiene voz ante Dios. Lo que te hicieron no pasó desapercibido. Y aunque intenten borrar tu llamado, Dios mantiene viva tu esencia. Abel fue traicionado, pero se convirtió en un símbolo de la verdadera adoración. Caín tuvo la oportunidad de cambiar, pero eligió hundirse. Estás en el lado correcto de la historia, y la herida que abrieron en ti se convertirá en testimonio. Ahora prepárate, porque en el próximo tema hablaremos de una traición que no fue solo emocional, ni solo espiritual, sino también política y familiar. Un golpe que viene de donde menos se lo espera, de un hijo contra su propio padre ungido por Dios. Absalón, la traición que nació dentro de su propia sangre ungida. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un guerrero, un salmista, un rey, pero también un padre. Y fue en este papel que sufrió una de las traiciones más devastadoras de su vida. No fue de un general, no fue de un enemigo extranjero, era de Absalón, su propio hijo. Absalón era guapo, carismático, encantador. Conquistó a la gente con palabras dulces y gestos políticos. Por fuera parecía un príncipe ideal, pero dentro llevaba un veneno silencioso, el deseo de tomar el trono de su padre. Y quizás ahora, mientras escuchas esto, tu corazón sea tocado por los recuerdos. Recuerdos de personas que amaste profundamente y que te traicionaron. Personas que creaste, ayudaste, enseñaste, protegiste, y aún así ellos voltearon sus rostros y trataron de derribarte. Este dolor, David lo sabe. Absalón planeó un golpe de estado. Él se ganó el corazón del pueblo por los pelos, mientras David, inocente, creía que todo estaba bien. Y cuando menos lo esperaba, el hijo se rebeló. Y aquí está el punto que necesitamos entender con los ojos del Espíritu. No toda traición viene de aquellos que consideras tus enemigos. Algunas vienen de personas que amas tanto que nunca hubieras imaginado. David se vio obligado a huir de su propio trono. El rey, el guerrero invencible, ahora caminaba descalzo, llorando, humillado, traicionado por un hijo al que amaba. Podría haber matado a Absalón desde lejos, podría haber pedido tu cabeza, pero David lloró, porque el corazón de un padre todavía late más fuerte que el orgullo de un rey. Y aquí está una de las mayores lecciones espirituales de este momento. El verdadero dolor no está en la pérdida de posición, está en la pérdida de conexión. David no se arrepintió del trono. El corazón del hijo que se había ido estaba triste. Quizás a usted también le esté pasando algo parecido. Un hijo, una hija, alguien que criaste y que ahora te ha dado la espalda. Quizás te sientas irrespetado, ignorado, traicionado dentro de tu propio hogar. Pero escucha, Dios lo vio todo. La rebelión de Absalón fue fuerte, pero no duró. Murió atrapado entre las ramas de un árbol, símbolo de un hombre que se exaltó demasiado y fue detenido por la soberanía divina. David regresó al trono, pero regresó con lágrimas. No celebramos la caída del traidor, sino que lloramos el corazón que se perdió. Y esto nos enseña algo valioso. El corazón que ama de verdad, aun cuando es traicionado, no desea el mal. Él ora. Él llora. Él se lo entrega a Dios. No tienes que luchar contra quien te traicionó. Solo hay que confiar en aquel que tiene el control de todo. El trono que Dios te dio, nadie te lo puede quitar. Aunque te expulsen temporalmente, tu regreso será glorioso. Ahora, prepárate. En el siguiente bloque nos sumergiremos en una traición que vino de la multitud, de un pueblo que recibió milagros, pero aún así eligió liberar a un criminal y crucificar al inocente.
Sí. Hablemos de Barrabás y de lo que esta elección revela sobre las traiciones silenciosas que también sufrimos cada día. Barrabás. Cuando el mundo decide liberar a los culpables y crucificar a los inocentes, piensa por un momento: vives una vida justa, cura a la gente, alimenta multitudes, enseña el camino de la salvación. Luego llega el momento del juicio y te ponen al lado de un asesino conocido. Y entonces la multitud grita. Ella no pide justicia, ella no pide compasión, ella pide: suelta a Barrabás. Eso fue lo que le pasó a Jesús. El Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, fue traicionado por Judas, entregado por los líderes religiosos y ahora rechazado por el pueblo, por la misma gente que le siguió. ¿Quién recibió milagros? ¿Quién escuchó tus palabras? Y quizá tú también hayas experimentado algo parecido. Lo hizo bien, me ayudó, Él se hizo cargo, Él hizo lo mejor que pudo. Pero cuando llegó el momento de elegir, te dejaron de lado. Le dieron valor a alguien que solo trajo confusión y te despreciaron. Esta traición es silenciosa, pero brutal. Es el tipo de herida que no desaparece con analgésicos, porque no fue hecho con armas, fue hecho con ingratitud. Liberen a Barrabás no fue solo un grito histórico, era un patrón espiritual. El mundo siempre preferirá dejar ir lo que es fácil en lugar de aceptar lo que confronta. Jesús era demasiada luz para una multitud acostumbrada a la oscuridad. Era demasiado cierto para los corazones adictos a la conveniencia. Era demasiado amor para alguien que solo sabía de transacciones. Pero aquí está el glorioso misterio de esta traición. Jesús sabía que esto sucedería y Él aceptó, porque su rechazo fue el boleto a nuestra aceptación. Su dolor fue el comienzo de nuestra curación. Su cruz fue la clave de nuestra salvación. Ahora mírate a ti. ¿Cuántas veces te han dejado fuera porque tu presencia molestaba? ¿Cuántas veces has preferido tener a Barrabás a tu lado? ¿Cuántas veces te han olvidado por hacer lo correcto? Escuchar, usted no está solo. Jesús entiende exactamente este dolor. Y lo que es más, Él te muestra hoy que ser rechazado por el mundo es a menudo el sello de aprobación del cielo. La traición de la multitud no cambió el plan, ella confirmó el plan. Y si Dios permitiera que te sustituyeran, que te dejaran de lado, que te ignoraran, es porque Él te está preparando para algo mucho mayor. No serás recordado por lo que te hicieron, serás recordado por lo que Dios está a punto de hacer a través de ti. Ahora, en el siguiente tema, hablaremos de un tipo diferente de traición, cuando la persona que te ama simplemente te niega, no por malicia, sino por debilidad. Sí, hablemos de Pedro y el poder oculto en ser negado por aquellos que juraron nunca abandonarte. Pedro, cuando quienes te aman te niegan por miedo. Pedro era el más impulsivo, el primero en hablar, el primero en actuar. Juró lealtad hasta el final. Aunque todos te abandonen, yo nunca te dejaré. Mateo 26:33. Pero en aquella fría mañana, el gallo cantó. Jesús ya había advertido. Dijo que antes del amanecer, Pedro lo negaría 3 veces. Y Pedro, el mismo que le había cortado la oreja al soldado para Jesús, estaba allí ahora, diciendo que nunca lo había conocido. No por malicia, no por desprecio, pero por miedo. Y quizás esta sea una de las traiciones más dolorosas. El que viene de alguien que realmente te ama, alguien que te defendió, que lloró contigo, que te abrazó. Pero ante la presión, el miedo o la vergüenza, te dejaron solo. Pedro representa a todos aquellos que ya han prometido estar contigo, pero no pudieron soportar el peso del viaje. Quizás confiaste en alguien que parecía fuerte, firme y leal, pero en el momento más difícil, él no estaba allí.
La traición de Pedro no fue planeada. No hacía frío como el de Judas. Estuvo lleno de emoción, conflicto y lágrimas, y esto nos enseña algo profundo. No toda traición nace del odio. Algunos nacen de la debilidad, y aún así duelen, y mucho. La Biblia dice que cuando el gallo cantó, Jesús miró a Pedro. Se miraron el uno al otro, y Pedro en ese momento recobró el sentido. Lloró amargamente. Esa es la diferencia. Judas se traicionó y se suicidó. Pedro traicionó y se arrepintió. ¿Y Jesús? Él lo perdonó. Resucitado, llamó a Pedro por su nombre. Restauró su ministerio. Le confió el liderazgo de su iglesia. ¿Qué revela esto? Que a veces la traición es un espejo que revela donde el amor es más profundo que la caída. Peter cometió un error, pero él regresó. Y si alguien te traicionó, no por crueldad, sino por debilidad, tal vez esa persona aún regresará. Quizás la historia no haya terminado aún, o tal vez eres Pedro. Quizás negaste a alguien, abandonó algo, se escondió cuando llegó el momento de quedarse. Y hoy carga con la culpa, con la vergüenza, con el dolor. Jesús te está mirando hoy de la misma manera que miró a Pedro, no con condenación, pero con una invitación a la restauración, porque Dios convierte a los negadores en proclamadores. Él toma a aquellos que fallan en el fuego y los convierte en roca inquebrantable. La traición que sufriste o cometiste no es el final de la historia. Ahora respira profundamente, porque en el siguiente tema nos adentraremos en una traición que hirió no solo a un hombre, sino a todo un propósito. La traición de Sansón, no por parte de un ejército, sino por parte de una mujer a la que amaba. Sí, Dalila. Sansón y Dalila. Cuando la traición viene de alguien que te seduce con un roce y te destruye con una pregunta, Sansón no fue derrotado por las espadas, ni siquiera por batallones, ni siquiera a través de los muros de las ciudades fortificadas. Fue derrotado por una vuelta. La Biblia dice que Dalila lo hizo dormir sobre sus rodillas, y mientras él yacía confiado, ella lo vendió por monedas de plata. Una traición que es dulce al principio, pero mortal al final. ¿Y cuántas veces sucede esto en nuestras vidas? Confiaste en alguien que te dio cariño, atención, promesas, alguien que parecía inofensivo, hasta que un día comenzó a preguntar: dime tu secreto, dime dónde está tu fuerza, muéstrame dónde puedo golpearte. Dalila representa el tipo de persona que no necesita gritar para destruir. Ella simplemente insiste. Ella finge amar, ella sonríe, ella te estudia y cuando menos lo esperas, corta lo que te conecta con tu propósito. Sansón reveló lo que no debía. Él reveló su secreto más sagrado a alguien que no temía a Dios, y por eso perdió su fuerza, su vista y quedó encadenado. Quizás también revelaste demasiado. Él confió demasiado, reveló demasiado, creía que el amor era real, pero al final se dio cuenta de que estaba durmiendo en el regazo de alguien que solo quería saber dónde estaba su debilidad. La traición de Dalila fue una traición de acceso. Ella tuvo intimidad con Sansón, no para aumentar su confianza, sino para desarmarlo. ¿Y cuántas personas te han hecho esto? Se acercan, ganan tu corazón, tu confianza, tus secretos, y luego usan todo eso en tu contra. Pero aquí está el punto más poderoso de esta historia. A un ciego, a un encadenado, a un herido. Dios no se dio por vencido con Sansón. Al final de su vida, Sansón clama: Señor, acuérdate de mí una vez más. Jueces 16:28. Y la fuerza vuelve. Sí, ella regresa, porque la traición pudo haberte lastimado. Podría haberle hecho perder la vista, pero ella no tiene poder para cancelar la promesa de Dios sobre su vida. La fuerza puede desaparecer por un tiempo,
pero el arrepentimiento, el clamor y la gracia todavía pueden reactivar aquello que ha sido paralizado. Dios te dice hoy, aunque has revelado demasiado, todavía puedo hacer más. Aunque hayas perdido lo sagrado, puedo restaurar lo eterno. Sansón recuperó sus fuerzas, y el tuyo también puede volver. En el próximo tema profundizaremos en una traición que no fue personal, sino colectiva, una traición espiritual que todavía ocurre hoy en día y que Dios aborrece. Hablemos de Israel en el desierto, intercambiando la gloria de Dios por un becerro de oro. El becerro de oro. Cuando la traición se presenta en forma de impaciencia, Moisés estaba en la montaña, escuchando la voz de Dios directamente. El cielo estaba en movimiento. Dios estaba escribiendo las leyes con su propio dedo. Pero allá abajo, en el campamento del pueblo de Israel, el corazón ya se había extraviado. No estaban siendo atacados, no estaban siendo amenazados, estaban simplemente impacientes. Sí, la impaciencia es una puerta a la traición. Cuando el pueblo pensó que Moisés tardaba demasiado, se miraron y dijeron: «Este Moisés ha desaparecido, no sabemos qué le pasó. Hagamos un Dios que nos guíe a partir de ahora». Éxodo 32. Y allí, en su desesperación por llenar el vacío, fundieron el oro, moldearon un becerro y lo adoraron. La gente que había visto el mar abierto, quien comió el maná del cielo, quien vio salir agua de la roca, ahora estaba bailando alrededor de un ídolo hecho por sus propias manos. Esta fue una traición colectiva, una traición a la presencia de Dios. Y antes de condenar a estas personas, necesitamos mirar dentro de nosotros mismos. ¿Cuántas veces pareció que Dios tardó demasiado y te apresuraste a hacer tu propio Dios? ¿Cuántas veces, cuando te sentiste solo, incomprendido, cansado de esperar, buscaste soluciones humanas, atajos emocionales, decisiones apresuradas? ¿Cuántas veces has creado un becerro de oro emocional con las migajas de tu ansiedad? El becerro de oro no es solo una imagen tallada, es una metáfora de todo aquello a lo que te apresuras a adorar cuando sientes que Dios tarda demasiado. Pero Dios vio, desde la montaña lo vio todo. Y aquí está el punto más doloroso. A veces la traición más profunda no es contra una persona, va en contra de la presencia. Es cuando intercambias lo invisible que te sostiene por lo visible que te engaña. Es cuando abandonas el altar y comienzas a festejar en torno a la vanidad. Pero la gracia de Dios, la gracia, ella baja de la montaña. Ella rompe las tablas, sí, ella se enfrenta, ella lo corrige, pero ella todavía está contigo. Moisés intercedió por el pueblo. E incluso ante una de las mayores traiciones espirituales de la historia, Dios respondió: «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Éxodo 33, 14. Sí, la presencia ha vuelto. El favor fue devuelto. La gloria se ha vuelto nueva. Porque incluso la traición colectiva, cuando se reconoce, puede ser redimida. Quizás hoy te darás cuenta que has traicionado la presencia de Dios sin darte cuenta. Tal vez no besaste como Judas, ni mataste como Caín, ni abandonaste como Pedro. Pero hizo frío. Él se alejó, reemplazado. Y Dios, con amor y autoridad, está diciendo: «Vuelve al altar, rompe esa pantorrilla, déjame ser tu todo de nuevo». La traición del desierto fue grave, pero el amor del cielo era mayor. Ahora, respira, porque el siguiente bloque es el más importante después de la introducción. Es el cierre donde todo quedará sellado, donde se completará la revelación, el alma será abrazada y comprenderás por qué este mensaje ha llegado a ti hoy. Si has llegado hasta aquí, eres raro.
Pocas personas tienen el coraje de sumergirse en las profundidades de un mensaje como este. Pocos se quedan hasta el final, porque requiere, más que curiosidad, requiere hambre de Dios. Y si estás escuchando mis palabras ahora, es porque el Espíritu Santo te trajo aquí. Acabas de recorrer conmigo un viaje a través de traiciones que, a los ojos humanos, parecían injusticias, pero que a los ojos del cielo eran estrategias. Viste a José siendo vendido, Jesús siendo besado, Caín mata a Abel, Absalón se vuelve contra su padre, la multitud elige a Barrabás, Pedro niega, Dalila seduce, y el pueblo hizo un becerro de oro. Viste que el dolor existe, sí, pero Dios nunca pierde el control. Ahora es momento de reflexionar. ¿Cuántas de estas traiciones has vivido tú? También, ¿cuántas de estas historias son pedazos de tu propia vida? Quizás fuiste tú el traicionado, quizás tú eras el traidor, o tal vez un poco de cada uno. Pero la buena noticia es, Dios todavía está aquí, y Él todavía tiene planes para ti. La traición que te quebró no te enterró. Ella fue la tumba que reveló que su corazón aún late por algo más grande. Ahora quiero invitarte a que dejes un comentario, pero no cualquier comentario. Quiero que comentes la siguiente frase: la traición no fue el final, fue Dios quien me reposicionó. Escribe esta frase en los comentarios ahora. Es el sello de tu entrega, la señal de que entendiste lo que el cielo quería mostrarte hoy. Y al dejar esta frase, me estarás demostrando que eres uno de los elegidos que permanecen hasta el final. Y si aún no te ha gustado el vídeo, hazlo ahora. ¿Sabes por qué? Porque cada me gusta que recibe este vídeo obliga a YouTube a llevar este mensaje a más vidas, más corazones que han sido heridos, abandonados, humillados y que necesitan descubrir lo mismo que tú descubriste hoy, que Dios incluso usa la traición para empujarnos hacia el propósito. Y si aún no estás suscrito a este canal, necesito decirte algo con toda la verdad de mi corazón. Te estás traicionando a ti mismo. Sí, tú miras, lo sientes, lloras. Pero si no te inscribes, inconscientemente, estás diciendo, todavía no entiendo su valor, aún no he decidido vivir profundamente, pero si ya estás registrado, enhorabuena. Eres parte de una generación que no quiere migajas emocionales, sino alimento sólido del cielo. Gente como tú mantiene esta llama encendida, así que comparte este vídeo con alguien que necesite entender que lo que parecía el final fue solo el comienzo. Puede ser el puente entre el trauma y el propósito de alguien. Ahora, antes de cerrar, cierra los ojos por unos segundos. No saltes, no te detengas, no te vayas, solo respira. Deja que la música que está sonando ahora envuelva tu alma. Y mientras os envuelve, quiero dedicar estas últimas palabras al Señor. Gracias, Padre, por cada vida que ha llegado hasta aquí. Gracias por demostrar que eres soberano incluso en la traición. Que las heridas se conviertan en puertas. Que los dolores se transformen en dirección. Que los corazones aquí presentes sean restaurados, reposicionados y revestidos de tu gloria. Y que nadie que haya escuchado este mensaje siga igual. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no te detengas todavía, deja que la música suene, porque el Espíritu Santo todavía está ministrando en ti.